Siendo las 11 horas. Siendo las 11 horas con 3 minutos del día 23 de agosto del 2021, se abre la reunión. Con el objeto de verificar la existencia del quórum, solicito al secretario diputado Francisco Humberto Chávez Herrera se sirva a pasar lista de asistencia. Con su permiso, diputado presidente, por instrucción de la presidencia, procede al pase de lista. Diputado Miguel Francisco Latorre Sáenz. Presente. El de la voz, diputado Francisco Humberto Chávez, presente. Diputado René Frías Bencomo. Presente. Diputado Rubén Aguilar Jiménez. Bueno. Diputado Alejandro, sí. Diputado Alejandro Gloria González. Sí. Presente. ¿Dónde estamos? Diputado presidente, le informo que se encuentran 4 de los 5 diputados que integran la comisión. Gracias, diputado secretario. Una vez verificado el quórum legal, se da inicio a la reunión del día 23 de agosto de 2021 en la modalidad de acceso remoto virtual, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a su consideración el siguiente orden del día. Primer punto, pase de lista de asistencia y declaración de quórum en su caso. Segundo punto, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Tercer punto, aprobación en su caso del acta de la reunión anterior. Cuarto punto, análisis y discusión de la siguiente iniciativa. Iniciativa con carácter de decreto a fin de reformar y adicionar y derogar diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Chihuahua en cuanto a la estructura del mismo, así como armonizar el marco normativo relacionado. Iniciador o promovente, licenciada María Eugenia Campos Galván, gobernadora electa del Estado de Chihuahua. Punto número 5, asuntos generales. Punto número 6, hora clausura y hora de término de la reunión. Antes de continuar y de proceder a la aprobación del orden del día, únicamente quiero notificarles que el día de hoy por la mañana fueron turnados 3 asuntos a la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales. El primer asunto es un alcance a la iniciativa presentada por la licenciada María Eugenia Campos Galván relativo a algunos de los temas que ya habían sido tocados en la iniciativa que presentó el día 13 del presente mes. Y hay otras 2 iniciativas del diputado Fernando Álvarez Monge que tienen que ver con temas de las facultades en materia laboral que ahora va a tener el Poder Judicial del Estado. Entonces, ahorita la secretaria técnica hará una exposición de estas 3 iniciativas que fueron turnadas el día de hoy a la comisión, pero sí pediría que se insertara también la notificación y el conocimiento de estas 3 iniciativas al orden del día. Entonces, una vez leído lo anterior, le solicito al diputado secretario, sirva a poner a consideración de los diputados presentes el orden del día para su aprobación. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los señores diputados quienes estén por la afirmativa respecto al contenido del orden del día, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. A favor. A favor. 2, 3, A favor, 4. diputado Gloria. Sí, gracias. Informa a la presidencia que se han manifestado 4 votos a favor, 0 votos en contra y 0 abstenciones en relación al contenido del orden del día para la reunión. Muchísimas gracias, diputado secretario. Ahora bien, le pido nuevamente, diputado secretario, sirva por someter a consideración el acta de la reunión anterior, misma que fue circulada previamente a sus correos electrónicos. Por instrucciones de la presidencia, pregunto a los señores diputados quienes estén por la afirmativa respecto al contenido del acta de la reunión anterior, a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación. Quienes estén por la afirmativa. A favor, diputado Gloria. A favor. A favor, bien. Informa a la presidencia que se han manifestado 4 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones en relación al contenido del acta de la reunión anterior. Muchísimas gracias, diputado secretario. Continuando con la orden del día, quiero comentarles, bueno, en base a lo que comenté ahorita de que fueron turnadas 3 iniciativas al día de hoy por la mañana, le cedería el uso de la palabra a la licenciada
Patricia Flores, para que nos explique de manera general en qué consisten estas 3 iniciativas que fueron turnadas el día de hoy por la Presidencia del Congreso. Adelante, licenciada. Gracias, presidente. En relación con el alcance que se presentó a la iniciativa de reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y demás ordenamientos, les puedo comentar que se propone una reforma al artículo 4º, segundo párrafo, que quedaría en los siguientes términos. La Secretaría de la Función Pública tendrá un órgano interno de control cuyo titular será designado por la persona titular del Ejecutivo del Estado, de quien dependerá jerárquica y funcionalmente. El titular del órgano interno de control designará y removerá sus integrantes. Todos los artículos que les menciono son hasta ahorita, de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. El artículo 25 sería una reforma a la fracción tercera, que quedaría en los siguientes términos: conducir y coordinar las relaciones del Poder Ejecutivo con los otros poderes del Estado y los agentes consulares en lo relativo a su competencia. El artículo 26, relativo al despacho de los asuntos que le competen a la Secretaría de Hacienda, en la fracción quinta, representar al Estado salvo disposición expresa de la persona titular del Ejecutivo del Estado en los procedimientos jurisdiccionales relacionados con las materias de su competencia. De las fracciones 51 a las 53 es como estaban en el otro proyecto que ustedes ya conocen. En la 54 sería emitir y publicar en el periódico oficial del Estado las disposiciones en las materias a que se refiere el presente artículo, que deberá observar las dependencias y entidades, incluyendo todos los órganos, organismos descentralizados y demás entes públicos de la administración pública estatal. Fracción 55, ejercer las atribuciones relativas a la infraestructura física educativa en los términos que señale la ley, la cual también ya estaba en el anterior proyecto, y ejercer las atribuciones relativas a la política digital del Estado. En el artículo 35 se propone un inciso D, diseñar y coordinar y evaluar la política del sistema penitenciario. El desarrollo de dicha política se llevará a cabo mediante un órgano administrativo desconcentrado. En cuanto a las atribuciones de la Secretaría de Coordinación de Gabinete, dar seguimiento, procurar y coordinar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos tomados por la persona titular del Ejecutivo. Cuarta, realizar estudios y proponer a la persona titular del Ejecutivo alternativas de reorganización de los servicios que prestan las distintas dependencias, así como detectar necesidades e implementar acciones de optimización y sinergia de los procesos administrativos internos. Fracción quinta, proponer a la persona titular del Ejecutivo del Estado los proyectos de políticas públicas, reglamentos internos, manuales y disposiciones de carácter general para la administración pública centralizada y en el ámbito de su competencia. Séptima, recopilar y sistematizar la información de actividades e informar a la persona titular del Ejecutivo del Estado de los resultados y desempeño de las tareas que lleven a cabo las dependencias de la administración pública centralizada. Octava, dar seguimiento a las políticas públicas y al Plan Estatal de Desarrollo. Novena, dar seguimiento a los acuerdos dictados por la persona titular del Ejecutivo, facilitando la comunicación entre los titulares de las dependencias de la administración pública estatal, entidades paraestatales y órganos autónomos. Décima, funcionar como enlace entre la administración pública estatal con el gobierno federal. En materia de desarrollo municipal, elaborar los planes y programas tendientes a apoyar el desarrollo de los municipios mediante el mejor aprovechamiento de sus recursos. Proponer al Ejecutivo las acciones, convenios y mecanismos de coordinación entre el Estado y los municipios para fortalecer el desarrollo económico y social de estos, así como para la realización de obras y la prestación de servicios públicos. Gestionar el apoyo a los ayuntamientos en las acciones tendientes al logro de su desarrollo administrativo para fortalecer sus sistemas de planeación, programación, control y evaluación, así como los procedimientos operativos para optimizar la prestación de los servicios públicos municipales. D, promover el desarrollo equilibrado de los municipios conurbados, impulsando la organización regional de acuerdo con la vocación económica de cada zona. E, fomentar e impulsar la participación de los ayuntamientos en los programas que propician el desarrollo de los mismos. Promover la participación ciudadana de forma organizada que impulsa el desarrollo comunitario. Elaborar, instrumentar, organizar e impartir cursos y talleres de capacitación y actualización dirigido a los funcionarios de los ayuntamientos y síndicos municipales, a fin de que una vez que reciban la constancia que los acredite como tales y antes de la toma de posesión de su encargo, cuenten con conocimientos y habilidades necesarias para cumplir con sus funciones bajo criterios de eficiencia y legalidad,
Y H, desarrollar en coordinación con las dependencias federales competentes y con las instituciones de educación superior un sistema de profesionalización y capacitación del servicio público. Fracción 13, en materia de asesorías y proyectos especiales, coordinar, promover y realizar las investigaciones, estudios y análisis relacionados con la problemática del Estado. Diseñar, desarrollar y dar seguimiento en coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública estatal involucradas las acciones necesarias de los proyectos encomendados por la persona titular del Ejecutivo. C, realizar los diagnósticos sociales, políticos y administrativos necesarios para el ejercicio de las atribuciones. D, proponer a la persona titular del Ejecutivo programas para el aprovechamiento social, político, económico y comunitario y de innovación mismos que se estructurarán en coordinación con las áreas involucradas del sector público, social o privado, según sea el caso. Y determinar las prioridades, analizar y, en su caso, aprobar la formulación de estudios y proyectos ejecutivos de las diversas dependencias y entidades que integran al Poder Ejecutivo. Fracción 13, ejercer las facultades de representación legal de la persona titular del Ejecutivo del Estado, más amplias y necesarias para el desahogo de todo tipo de litigios ante autoridades federales, estatales o municipales y organismos internacionales de derechos humanos, así como para las acciones y controversias constitucionales en las que el Estado sea parte. Dichas facultades podrán ser delegadas. Asimismo, será la encargada de asesorar en la materia a la persona titular del Ejecutivo del Estado. En el artículo 35 quinquis se introduce una fracción décima, proponer al Ejecutivo del Estado las medidas que garanticen la congruencia de la política pública en materia de seguridad y prevención del delito entre las direcciones de seguridad pública municipal y o comandancias de policía en el ámbito de sus competencias. Las fracciones 18 a la 23 se derogan. En cuanto al artículo 36, se reforma en este sentido. Además de las dependencias a que se refiere el artículo 24 de esta ley, el Ejecutivo del Estado, para el mejor despacho de los asuntos del orden administrativo, contará con la Coordinación General de Comunicación, la cual atenderá las materias de comunicación social, opinión pública y relaciones públicas. En la Ley de Planeación del Estado de Chihuahua, aquí cambiamos de ordenamiento, se hacen unas reformas en cuanto a la Secretaría de Coordinación de Gabinete, así se establece porque en el texto vigente está como coordinación, y dentro de las facultades que tendría en esta materia la Secretaría de Coordinación de Gabinete, le competiría coordinar la formulación de los planes municipales de desarrollo con apoyo de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, integradas en los comités regionales del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Chihuahua. En el artículo 18 se introduce que los planes estatales de desarrollo de seguridad pública y los programas sectoriales, regionales y especiales de la administración pública deberán ser sometidos por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado a la consideración y aprobación de la persona titular del Ejecutivo. Que estos programas institucionales deberán ser sometidos por el órgano de gobierno de la entidad paraestatal a la aprobación de la persona titular de la dependencia coordinadora del sector y posteriormente deberán ser sometidos por el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado a la consideración y aprobación de la persona titular del Ejecutivo. Si la entidad no tuviera agrupada en un sector específico la aprobación a que alude el párrafo anterior, corresponderá a la Secretaría de Coordinación de Gabinete. En cuanto a la ley orgánica de la Fiscalía General del Estado, se introduce un inciso de diseñar y coordinar y evaluar la política estatal del sistema penitenciario. Dicha política se llevará a cabo mediante un órgano administrativo desconcentrado, el cual tendrá las atribuciones siguientes: desarrollar el procedimiento de ejecución de sanciones penales, así como organizar y dirigir los programas a liberados, sentenciados o procesados. Segunda, desarrollar programa de atención integral y de seguimiento requeridos para la ejecución de medidas de adolescentes en conflicto con la ley penal en términos de la legislación de la materia. Vigilar el adecuado funcionamiento de los establecimientos penitenciarios, así como el de los centros especializados de internamiento para adolescentes y demás instituciones similares. Desarrollar la política criminal para la aplicación de las medidas de seguridad a las personas imputables adultas que estén sometidas a un procedimiento especial. Y quinto, participar conforme a los convenios respectivos en el traslado de las personas internas de los centros de reinserción social en el Estado. En el artículo 4 ter se reforma la fracción primera
para quedar en el siguiente término el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública y segunda, prevención y reinserción social. Y eso sería el contenido de esa iniciativa. ¿Procedo con las Continúe. demás? Sí, sí, por favor, licenciada. En cuanto a la presentada por el diputado Fernando Álvarez Monge, propone una reforma al Código Administrativo. Esto, ya que el texto vigente del artículo 77 del Código Administrativo señala: en lo no previsto por este código por disposiciones especiales se aplicarán supletoriamente y en su orden la Ley Federal del Trabajo, las leyes del orden común, la costumbre, el uso, los principios generales de derecho y la equidad. A decir del iniciador, de la lectura de este precepto se desprende que no existe un régimen claro y armónico, lo cual dificulta su aplicación y eventualmente la interpretación, por lo que la propuesta que hace el iniciador es que queden los siguientes términos: en la tramitación y resolución de los conflictos laborales individuales en primera instancia que se presenten entre el Estado y sus trabajadores, se estará el procedimiento establecido en la Ley Federal del Trabajo, y propone derogar del artículo 165 al 178, que son en relación a ese régimen laboral. Aquí se estaría quitando la supletoriedad y en los asuntos como lo dicen de primera instancia, y se remitiría directamente a la Ley Federal del Trabajo. El siguiente asunto que presenta también el diputado Fernando Álvarez Monge es una serie de reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. Aquí destaco de la exposición de motivos que deriva de lo dispuesto por el decreto en el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los artículos 107 y 123 de la Constitución Federal en materia de justicia laboral, que se publicó el 24 de febrero de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, que a la letra dice: la resolución de las diferencias o los conflictos entre trabajadores y patrones estará a cargo de los tribunales laborales del Poder Judicial de la Federación o de las entidades federativas, cuyos integrantes serán designados atendiendo lo dispuesto en los artículos 94, 97, 116, fracción tercera y 122, apartado A, fracción cuarta de esta Constitución, según corresponda. En ese decreto, en el segundo transitorio, se señala que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas deberán realizar las adecuaciones legislativas que correspondan para dar cumplimiento a lo previsto en el presente decreto dentro del año siguiente a la entrada en vigor del mismo. También destaca que el 1 de mayo de 2019 fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación las reformas a la Ley Federal del Trabajo, el cual en su transitorio quinto establece 3 años para el inicio de operaciones de los tribunales del Poder Judicial de las entidades federativas. También un punto que señala el iniciador es que a nivel federal ya se cuenta con la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación, por lo cual se proponen también en esta iniciativa una serie de reformas en cuanto a la carrera judicial. Volviendo al tema de los tribunales laborales, se destaca que la propuesta propone una reforma al artículo 12, que quedarían los siguientes términos: quienes funjan como titulares de los tribunales del Poder Judicial tendrán responsabilidad solidaria con la o el secretario de la oficina y el personal de gestión judicial. Ese es el segmento normativo que se le agrega. De los objetos, documentos, títulos, valor y numerario que por razones de su función reciban en depósito para su guarda y custodia y deban ser enterados al patrimonio del Fondo Auxiliar. Artículo 16. Son áreas auxiliares del Poder Judicial las siguientes. Se agrega en un inciso D: unidad de peritos judiciales acreditados en materia laboral. Artículo 42, que son lo que le corresponde atender al Pleno del Tribunal, fracción quinta, dirimir las cuestiones competenciales entre las salas y entre estas y los tribunales de primera instancia, así como resolver sobre los conflictos de competencia que se refiere la fracción primera del artículo 705 bis de la Ley Federal del Trabajo. En todo caso, la resolución a que se refiere esta fracción debe emitirse en un plazo no mayor a los 45 días naturales de su recepción. Se modifica también la fracción sexta de dicho numeral: conocer y resolver las recusaciones hechas valer respecto a las magistradas o los magistrados y de la persona titular de la Secretaría General, así como calificar las excusas
que estos formulen para dejar de conocer algún asunto, así como resolver la recusación a que se refiere el artículo 709A de la Ley Federal del Trabajo conforme al procedimiento establecido en dicho ordenamiento. La resolución a que se refiere esta fracción debería emitirse en un plazo no mayor a los 45 días naturales de su recepción. En el artículo 76 se modifica su último párrafo. La jurisdicción de primera instancia en materia laboral estará a cargo de las juezas o los jueces que demanden la necesidad del servicio. Cuando un juez de primera instancia haya conocido de un asunto o en una etapa determinada, no podrá actuar en la etapa inmediata siguiente. El Consejo emitirá el reglamento correspondiente. En el artículo 86 introducen también un segmento normativo. Los tribunales civiles, mercantiles, familiares, laborales y mixtos se integrarán con las juezas o jueces y personas servidoras públicas que sean necesarias para la prestación del servicio conforme se autorice en el presupuesto y en la normatividad que al efecto emite el Consejo. Su administración no podrá realizarse mediante un esquema de gestión judicial como herramienta de apoyo. Su administración podrá realizarse mediante un esquema de gestión judicial como herramienta de apoyo a la labor de los órganos jurisdiccionales y las oficinas de correspondencia común. En el 87 lo reforman para que quede de la siguiente manera: la reforma titular de los tribunales civiles, mercantiles, familiares, laborales y mixtos del Estado será la encargada de la función jurisdiccional y en el orden administrativo será auxiliada por la respectiva área de gestión judicial. En otro párrafo de ese numeral, las juezas o los jueces proveerán, cuando así corresponda, todas las medidas necesarias para hacer un ejercicio eficiente de la función jurisdiccional. En el artículo 104 se establecen los tribunales del Poder Judicial con qué secretarías podrán contar. Y relativo a la primera instancia y menores, se introduce un inciso C que diría Secretaría de Instrucción del Sistema Laboral. En el artículo 115, segundo párrafo, se establece que en las materias civil, mercantil, familiar, laboral, que es lo que se introduce, y extinción de dominio, contará con una coordinación a cargo de una o un coordinador, así como el personal administrativo y técnico especializado. En el artículo 175 se establecen las atribuciones de la Dirección General de Administración respecto del Fondo Auxiliar y se adiciona la fracción sexta, recaudar aquellos conceptos que se establezcan por el Consejo derivados de la recuperación de servicios administrativos y demás prestados por el Poder Judicial. Séptima, las demás facultades que sean necesarias para la organización y funcionamiento del Fondo Auxiliar. En cuanto a la Defensoría Pública, que se refiere al artículo 186, dice el primer párrafo textualmente: la Defensoría tendrá por objeto, se reforma la fracción cuarta, en materia civil, familiar y laboral, le introducen patrocinar a las personas que carezcan de recursos económicos suficientes para pagar una abogada o un abogado. En el artículo 189 se reforma para que quede de la siguiente manera: en los asuntos de apelación que se interpongan ante el tribunal, así como los que se encuentren involucrados grupos vulnerables y demás que señala el reglamento, deberá conformarse para cada caso una unidad especial de atención. En el 190, en materia familiar y civil, la o el defensor público tendrá carácter de mandatario de la persona que patrocinio represente. Y en el artículo 112 introducen un concepto de carrera judicial, que constituye un sistema institucional encargado de regular los procesos de ingreso, formación, promoción, evaluación del desempeño, permanencia y separación de las personas servidoras públicas de carácter jurisdiccional del Poder Judicial del Estado, basado en el mérito y la igualdad real de oportunidades. Aquí establecen respecto a la carrera judicial cuáles son sus finalidades, las características que deben reunir las y los servidores públicos que pretendan ingresar a este sistema y en qué categorías se integra y otros aspectos relativos a lo que es la carrera judicial ya más específicos, es lo que contiene esta iniciativa. Y sería todo por mi parte. Muchísimas gracias, licenciada. Nos acompaña el diputado Fernando Álvarez Monge. No sé si quiera comentar algo, diputado, sobre las dos iniciativas que nos fueron turnadas el día de hoy, que son suscritas por usted. Gracias, diputado. Pues básicamente pedirles ahí el apoyo y el análisis. Es una
situación de mejora o pretende mejorar pues lo que por sí mismo dice en la exposición de motivos cada una de las iniciativas, atendiendo a las situaciones de los asuntos laborales de los trabajadores y el tema que tiene que ver con una reforma a la ley orgánica, a la reforma que tenemos ya en boga del trabajo en todo el país, y que Chihuahua va pues unos pasos atrás, porque así se contempló en el calendario establecido por la reforma constitucional. Y entonces, bueno, pues esta pretende que Chihuahua siga en esa misma línea y poder, desde el Poder Judicial, atender de mejor manera la reforma laboral que está pretendiéndose. Digo, estaría a sus órdenes, si me lo permite, presidente, en mi celular o cualquier otra cosa para que puedan estudiar el documento o los documentos que se han presentado, y en espera de que se pueda desahogar en próximos días. Es cuanto. Si me Muchísimas permite, gracias. si me permite, diputado Latorre, Adelante, diputado, diputado Chávez. sí, decirle al diputado Álvarez que nos la comparta para el análisis, diputado Álvarez, Sí, cómo por no. favor. Sí. De hecho, aquí instruimos a la licenciada Flores, la secretaria técnica de la comisión, para que, tengo entendido que ya no la enviaron a nuestros correos, pero si no, licenciada, que nos mande los 3 asuntos que ahorita comentó. Sí, ¿cómo muy no? bien. Adelante, licenciada. Muchísimas gracias. Miren, para continuar con el asunto relativo a la iniciativa enviada por la licenciada María Eugenia Campos Galván, antes de pasar a la participación de los que integramos esta comisión y de los invitados, nada más comentarles que al día de hoy me han llegado 3 cartas, 3 escritos. El primero suscrito por el Seminario de Cultura Mexicana en relación al tema que tiene que ver específicamente con la Secretaría de Cultura, en relación a la iniciativa de la licenciada María Eugenia Campos Galván. También hay otro escrito de un colectivo de gente experta en materia cultural, también en el mismo sentido, de poder hacer algunos comentarios en relación a la iniciativa, específicamente en el tema que tiene que ver con la Secretaría de Cultura. Y tenemos también otra carta que nos fue enviada por el Movimiento Estatal de Mujeres de Chihuahua, en donde en términos generales lo que proponen es que con el fin de fortalecer los centros de justicia para las mujeres, se constituyan como un órgano descentralizado de la Fiscalía, esto de conformidad con la política nacional para otorgarle autonomía presupuestaria y de gestión, así como personalidad jurídica propia. Entonces, tenemos estas 3 cartas, tengo entendido que ya las tenemos todos los integrantes de la comisión, si no, con todo gusto ahorita se las hago llegar, a fin de poderle dar atención a estos 3 temas que nos plantean estos grupos de ciudadanos. Diputado Chávez, me había comentado también ahorita sobre otro tema. Yo creo respecto a lo mismo, tú, diputado, que está el licenciado Arturo Rico, me da presente de darle la palabra. Es uno de las cartas que enviaron también. Para Adelante, que no claro que sí. ¿Sí? Sí, cómo no. Adelante, licenciado Arturo Rico. Primero que nada, buenos días. Agradezco a las diputadas y diputados miembros de esta comisión, al licenciado de la Torre, el haberme dado la oportunidad de intervenir un poco como vocero del Seminario de Cultura Mexicana, corresponsalía en Chihuahua, y un poco por mi propia experiencia en el pasado como que fui titular del Instituto Chihuahuense de la Cultura. Puedo decirles que toda la gente de cultura en Chihuahua está preocupado por la desaparición de la Secretaría por una simple razón. La lucha por la cultura, que es una lucha compleja porque no es lucha por el arte solamente, ni por el patrimonio histórico, ni por todas las lenguas originarias de nuestras etnias, sino es toda la gama de lo que la cultura indica, de lo que la cultura expresa como formas de identidad y de cohesión social, que pues claro, es una lucha enorme que se da en las bibliotecas, que se da en las casas de cultura, que se da en todos los órdenes en los que de alguna manera se promueve o se protege un patrimonio tangible e intangible cultural. Entonces, mi interés en participar aquí un poco bajo esa comisión que se me encargó es señalarles las razones por las cuales es necesario no desaparecer la Secretaría de Cultura, sino encontrar una solución. Entendemos perfectamente este proyecto de reingeniería administrativa
pública de la licenciada María Eugenia Campos Galván, pero pensamos que debe haber una solución que no haga que el proceso de avance en defensa de la cultura, que como les digo, tiene que ver con muchísimas cosas, costumbres, tradiciones, formas de expresión cultural regional que vienen a ser parte de la identidad chihuahuense y que se perderían porque siempre ha sido una lucha muy desigual. Cámara, no dejan entrar a Ángel Estrada. ¿Perdón? ¿Ya entró? ¿Ya entró? Ah, bueno. Adelante, adelante, licenciado. Continúo. El gran problema, fíjese, yo estuve al frente del instituto y estaré dispuesto a responder algunas preguntas. Sé lo difícil que es ser parte de una Secretaría de Educación, como a mí me tocó dentro de este organismo desconcentrado, estar sujeto a las decisiones de un secretario de Educación que tiene un campo vastísimo de trabajo y que, claro, poco atención puede poner a los proyectos culturales por simplemente la carga que tiene el mismo proyecto educativo, que es una carga enorme, inmensa. Entonces, siempre me tocó el ser titular de este instituto en tiempos del Patricio Martínez García. Entonces, puedo decirles que pasé por 3 diferentes secretarios de educación. Productos culturales fueron los que nos dieron esa esos fortaleza. 3 secretarios de educación, en ese sentido, estamos deporte y cultura, como era entonces, había definitivamente diferentes posiciones. O sea, había quien, no voy a hacer mención de los diferentes titulares, quienes fueron, todos los conocemos, sino que había a veces la idea de que haz tú lo que puedas hacer. O a veces tienes que sujetarte a estas limitaciones. Pero siempre cultura tendía a ser, a pesar de que el nombramiento del director del Instituto Chihuahuense de la Cultura era directo por el gobernador, tendía a ser un problema para poder interlocutar con el gobernador, que es quien marca las pautas fundamentales de la administración pública. Y claro, y los secretarios. Miren, tuve la fortuna que al principio de esa administración, el director del Instituto Chihuahuense de la Cultura, un servidor, tenía la oportunidad de estar en las reuniones de secretarios y defender la posición de la cultura, que no es antagónica, sino es como de cohesión, como de darle un poco de cobijo a todas las otras áreas, a deporte, a turismo, a educación misma. En realidad la cultura debería ser algo así como la macroestructura de la disposición pública. Pero bueno, estamos lejos todavía de llegar a eso. Se ha ido avanzando en el proteger los programas culturales, pero siempre han estado un poco en una última línea de interés cuando los presupuestos alcanzan. A mí me tocó tener que estar negociando en México pues recursos para infraestructura cultural, para los museos, para la creación de la famosa Casa Redonda, Museo de Arte Contemporáneo, para varios proyectos que, claro, con fondos mixtos federales y estatales se podían lograr. Pero siempre era una dificultad enorme porque muy pronto los secretarios cerraron el círculo de diálogo y el director del Instituto Chihuahuense de la Cultura pues ya no participó. Entonces, ¿qué puedo yo sacar de mi propia experiencia para dárselas a ustedes? La cultura, creo que todos estamos convencidos que bien entendida es un proyecto importantísimo para una sociedad sana, para una sociedad bien integrada, para una sociedad que se identifica y se reconoce en lo suyo, en lo propio, y que además estimula lo más positivo y defiende cosas que se van perdiendo si no tenemos la posibilidad de una estructura sólida para protegerlos. Los archivos históricos, muchos elementos del patrimonio cultural que se van desdibujando, porque es muy difícil que quien tiene otras obligaciones dentro de la función pública pueda poner atención a todos estos renglones, que son, sin embargo, como lo que inerva, lo que une, lo que integra, lo que cohesiona al grupo social. Entonces, repito, hubo un momento en que el Instituto Chihuahuense de la Cultura se quedó como un poco al margen. Es donde yo veo las ventajas y desventajas del proyecto de la gobernadora entrante. Miren, por un lado es cierto, hay que rescatar un Instituto Chihuahuense de la Cultura. Yo leí el proyecto y ahí se trata de defender otra vez la refundación del Instituto Chihuahuense de la Cultura como un organismo que deberá ser desconcentrado. Pero es necesario
que tenga esa capacidad de interlocución con los otros secretarios y de diálogo directo con el gobernador. Y en ese sentido, el ideal es que pueda conservarse bajo la figura de una Secretaría de Cultura. Yo entiendo que el proyecto busca el evitar o lo más posible reducir los gastos de la administración pública, pero si se va a recrear un Instituto Chihuahuense de la Cultura y dotarlo de recursos para que no sea una figura meramente ahí en la estructura orgánica, debería ser tal vez un secretario o secretaria de la Cultura que fuera al mismo tiempo quien dirigiera el Instituto Chihuahuense de la Cultura. ¿Qué ventajas tiene conservar ambas figuras jurídicas? Por un lado, un secretario de Cultura tiene la posibilidad, repito, de interlocución. Eso es importantísimo. Siempre para la cuestión de los presupuestos, siempre para la cuestión del diálogo con el gobernador, los secretarios son los que tienen la voz. Y segundo, a través de la figura del Instituto Chihuahuense de la Cultura, podría tener o permear las inquietudes, los reclamos, las necesidades de la comunidad cultural, que no son solamente los artistas. Hay que pensar en la Orquesta Filarmónica del Estado, hay que pensar en otros grupos culturales que están constantemente defendiendo los intereses tanto arqueológicos como de tipo histórico del Estado de Chihuahua. Tenemos una comunidad cultural muy viva, muy completa, y el instituto sería como un filtro, como un sedazo que permitía llegar todas las cosas a nivel del secretario o secretaria de Cultura. Repito, yo muchas veces intenté, a través de tarjetas informativas, a través del diálogo con el secretario de Educación, hacerle llegar al gobernador cuáles eran las preocupaciones e intereses que queríamos defender. Cuando encontramos un archivo en Villa Ahumada, cuando nos dábamos cuenta que se había quemado una parte de un archivo histórico en otra parte, o cuando buscamos fortalecer las bibliotecas o las casas de cultura, era cosa dificilísima hacerla desde la posición subalterna de un director de un instituto desconcentrado. Yo siento que si le vamos a dar el peso a la cultura que ha ido ganando con el paso del tiempo, durante mucho tiempo, muchos sexenios, hubo ignorancia sobre la cultura, o se pensó que la cultura era solamente un ornamento, era cosa de una serie de eventos públicos, artísticos, que pues bueno, son para lucimiento y tal vez para atraer el turismo, pero es muchísimo más que eso. Es realmente un trabajo de formación de públicos, nosotros teníamos un programa, por ejemplo, de lectura en las escuelas, un sistema para estar llevando a los estudiantes de educación primaria y secundaria a los museos, pasaporte a los museos, a las raíces para los niños de Chihuahua. O sea, hay muchísimos programas que la cultura abarca y cobija. Ese es, a reserva que tengan ustedes alguna pregunta específica, ese es, yo creo, el principal motivo por el cual mucha gente está preocupada por la desaparición de la Secretaría de la Cultura, porque lo vemos como una especie de retroceso, como una vuelta hacia atrás, a lo que ya estaba antes y que no funcionaba bien. Dependía del estado de humor del titular del Poder Ejecutivo o de la habilidad que tuviera el director para obtener recursos. Pero era una especie de labor secundaria que siempre ha dejado a la comunidad cultural y a los intereses culturales como en un segundo término. No sé, me gustaría tener un poco alguna intervención, alguna pregunta, algún cuestionamiento para poder ser más específico en dudas que ustedes tengan. Porque yo pienso que es perfectamente factible compaginar una Secretaría de Cultura con un Instituto Chihuahuense de la Cultura. Ventajas de un Instituto Chihuahuense de la Cultura que puede obtener recursos externos, donativos, etcétera. Ventajas de un secretario o secretaria de Cultura que tiene la interlocución con las autoridades del gobierno en el Poder Ejecutivo. Y por supuesto acceso a los diálogos que se tienen a la hora de aprobación de los presupuestos y además para poder interactuar con las otras secretarías en programas comunes. Me tocó intentar que las áreas de educación adoptaran algún programa cultural conjunto, lo diseñáramos juntos, lo trabajáramos, intentar también con turismo,
porque son áreas que están siempre vinculadas, pero es muy difícil si no se tiene esa especie de estatura orgánica que permite un diálogo horizontal y no una relación vertical. No sé, repito, si quieren hacer alguna pregunta. Gracias, licenciado Rico. No sé si alguien más tenga una intervención. Diputada Janet. Primero que nada voy a reconocer que yo no soy perito en la materia, pero yo sí tengo una duda. El profesor Arturo Rico nos está hablando cuando la Secretaría de Cultura del Instituto, cuáles eran las desventajas que se tenían. Después de que se hace secretaría, que si no me recuerdo, si no corríjanme, lo hace el gobernador actual Corral. ¿Cuáles fueron las ventajas que se obtuvieron después de que se llevó a cabo la secretaría? De una de las ventajas, pues sí, estamos hablando de que aumentó el grosso de trabajadores, pero ¿cuáles han sido las ventajas de ser una secretaría en el quinquenio que ya estamos por concluir? ¿Sería cuánto? Solamente que a las 12 me tengo que retirar, compañeros, porque tengo también reunión de mi comisión. ¿Es cuánto? Gracias. Gracias, diputada. Si me permite responder. Claro que sí. Aunque yo no fui parte de la administración, de esta última administración que va de salida, sí tengo conocimiento, acceso, como todos los que estamos preocupados por la cultura, a lo que se hizo y lo que no se hizo. Y sabemos que se estimuló mucho algunos programas, por ejemplo, programa de lenguas indígenas, que no habíamos logrado nunca conseguir presupuesto suficiente para publicar y un número de volúmenes muy alto en el campo de la, digamos, publicaciones bilingües con lenguas diferentes del Estado. Esa fue una de las cosas que se hizo. Se logró también un programa muy interesante de estímulos económicos para los creadores a través de un programa en el que lo que aportaba al fisco, a las empresas en cierto rango, se canalizaba para apoyo a proyectos culturales. Y eso permitió desarrollar varios proyectos en materia de danza, en materia de tradiciones, de costumbres, de publicaciones. En fin, se hicieron muchas cosas. Yo creo que una de las áreas más fortalecidas fue la de los grupos indígenas. Acuérdense que en las últimas reformas constitucionales se le ha dado mucha importancia a la protección de la identidad cultural. Se considera a la cultura como un derecho humano y eso es reciente. En realidad, en el tiempo de mi administración, la que pertenecí yo, todavía no teníamos una protección constitucional tan amplia como la que se tiene ahora. Por eso, razón de más para que hoy por hoy tengamos, así como un derecho constitucional a la cultura, que implica no solamente el futuro, o sea, promover la cultura, fortalecer ese motivo de orgullo regional y nacional que es lo que nos da unidad, sino también, por supuesto, el rescatar todo aquello que se está perdiendo, pero de una manera aceleradísima. Es otro programa que se cuidó mucho en esta administración. Se tuvo el interés de estar rescatando archivos históricos. Se tuvo gente especializada en el área y en el patrimonio cultural, los edificios. Ustedes saben que cuando conjugamos muchos factores, turismo, orgullo regional, motivo de identificación con nuestra sociedad, con nuestro contorno y nuestra comunidad, necesitamos tener esos símbolos importantes de lo regional y de lo nacional que estén vigentes y visibles. Bueno, creo que en ese sentido, la Secretaría de Cultura, que está terminando su administración, hizo un buen trabajo. Yo personalmente desde fuera lo concibo como un trabajo meritorio. No sé, no conozco el manejo presupuestal, no sé qué tanto recursos pudieron ser jalados para esto, atraídos hacia el área de la cultura, pero sí reconozco que se fortaleció. Por eso hay muchos grupos que están ahorita preocupados de dar marcha atrás y volver a un estadio que ya habíamos pasado, que habíamos logrado superar, que era el de condición de un organismo descentralizado que se encuentra dentro de tantos organismos descentralizados dependientes de educación y deporte, porque además es una secretaría muy compleja, la Secretaría de Educación, Deporte, y antes era más cultura. Por eso creo yo que sí, aunque siempre habrá cosas que cuestionemos de una administración, aciertos y errores, lo fallido y lo logrado,
de todas maneras, definitivamente para la cultura fue un paso adelante, un gran paso adelante. Tener como una secretaría, que además no somos el único estado de la República que tiene secretarios de cultura. Y les recuerdo que también recientemente el CONACULTA, que era el organismo defensor a nivel federal de la cultura en México, protector y que tenía programas conjuntos con los estados, pasó a la categoría de secretaría. Todo es por lo mismo, porque es necesario fortalecer el renglón de cultura. Hay quien cree que la cultura es nada más arte, pero esa es una visión muy limitada. El arte es un factor muy importante porque es el vital, el que está constantemente fortaleciendo, creciendo y permitiendo desarrollar cosas nuevas, generar algo como nuestros grandes escultores, grandes pintores, grandes músicos. Pero todo eso está invisible mientras no haya quien lo promueva, mientras no forme públicos para apreciar el arte, mientras no estimule con recursos a los creadores para que puedan desarrollar sus programas culturales, que son pues generalmente muy poco respaldados por recursos públicos. Muchas gracias, maestro. Señor presidente, soy el licenciado de la Rosa. Adelante, diputado. Se encuentra el señor Ángel Estrada, que es uno de los documentalistas más importantes del país y que es afortunadamente chihuahuense y juarense. El señor Ángel Estrada está en representación de más de 300 promotores y activistas por la cultura de Ciudad Juárez y solicito que se le permita opinar al respecto. Ellos fueron acogidos en muy buena parte por la Secretaría de Cultura y tienen esa gran experiencia. Adelante, diputado. Adelante al señor Ángel. Adelante, Ángel. Adelante, Ángel. ¿Qué tal? Buenas tardes, diputados. Miren, nosotros somos un grupo de artistas y trabajadores y trabajadoras de la cultura que nos reunimos recientemente. El sábado tuvimos una primera reunión porque había mucha preocupación expresada a nivel individual en redes sociales por esta iniciativa, ¿no? Entonces hice una convocatoria que tuvo, a mi parecer, una inusitada respuesta. Nos reunimos y acordamos una serie de acciones, la primera de la cual, ahorita de hecho estoy en medio de la conferencia de prensa que se está dando simultáneamente en Juárez y en Chihuahua para dar nuestro posicionamiento, que fue el primero de los objetivos, generar un documento que reflejara nuestro parecer respecto a esta iniciativa. Este es un documento de 2 páginas. No se los leeré completo para no llevar mucho tiempo, pero quisiera mostrar los puntos más importantes de este documento y que reflejan el sentir de todo este grupo, que ahorita somos ya 600 firmas las que han avalado este documento. Muchos de nosotros tenemos bien claro que lo que estamos defendiendo, eso me parece muy importante decirlo, es la institución. No defendemos la administración. En un grupo tan amplio hay gente que ha impugnado a la Secretaría de Cultura, que ha tenido quejas por su desempeño, pero hemos trascendido a eso coyuntural en función de algo de más largo aliento, que es una institución que se ha creado y que tiene su origen en movimientos que datan de hace más de 30 años. Esto es importante conocerlo porque, bueno, desde la toma de Limba en Juárez, que seguramente algunos de ustedes sabrán de ella, el grupo que realizó esto, después se unió con otros grupos de Chihuahua y dieron pie a la creación del Instituto Chihuahuense de la Cultura, que además después fue de papel durante más de un año y ellos lo mantuvieron vigente. Y fue una serie progresiva de logros los que llevaron de movimientos, de conflictos muchas veces que llevaron a aumentar el perfil del instituto y después a convertirse en secretaría, ¿no? Entonces es importante ver esto como la secretaría, como una progresión de muchos logros ciudadanos y del gremio artístico. Por otro lado, es importante también señalar que nosotros no nos asumimos
como un gremio de creadores, nos asumimos como ciudadanos, que además somos artistas, pero nos asumimos como ciudadanos, que sentimos que se está vulnerando nuestro derecho a la cultura. Como mencionaba el maestro Rico Bobbio con mucha asertividad, la cultura es considerado un derecho humano ya, ¿no? Y es algo de lo que mencionamos en nuestro documento. Los derechos humanos se rigen por el principio de la progresividad, ¿sí?, que obliga a la autoridad al gradual progreso en el logro del pleno cumplimiento de ese derecho. Entonces, la desaparición de la Secretaría de Cultura sería un acto regresivo, ¿no? No solo detendría esa progresividad, sino iría en contra de ese principio fundamental de la progresividad de los derechos humanos, y la cultura es un derecho humano. Otro punto importante que nos parece que hay que destacar es que se habla mucho de la cuestión del presupuesto, ¿no? Que hay que ahorrar recursos. Miren, como seguramente muchos de ustedes sabrán, el presupuesto del 2021 de la Secretaría de Cultura fue de 150 millones de pesos. La UNESCO indica que para el sano desarrollo de una comunidad, de una sociedad, el presupuesto de cultura debe ser del 2% del gasto público, el 2%, ¿sí? Es lo que recomienda la UNESCO. ¿Saben cuánto representan esos 150 millones de pesos del 2021 para la Secretaría de Cultura? El 0.20%, 0.20% del gasto público. Es decir, la 10ª parte de lo que la UNESCO recomienda que se debe invertir en cultura para el sano desarrollo de una sociedad. Si ese 0.20% nos parece excesivo, pues entonces creo que no estamos comprendiendo la importancia de la cultura en el desarrollo de la sociedad, y más en una sociedad que va de crisis en crisis, como ha sido la chihuahuense y la juarense en especial. O sea, nosotros creemos que solo a través de la cultura es el principal factor para imaginar una sociedad distinta, una sociedad que supere las crisis que permanentemente enfrentamos en Ciudad Juárez y en general en el estado de Chihuahua. ¿Sí? Ahora, en la contingencia por la pandemia, creo que quedó, y lo consignamos en el documento, quedó demostrado que la cultura es lo que nos ayudó a mantenernos cuerdos en ese encierro. La cultura nos dio la posibilidad de la experiencia humana cuando la posibilidad de la experiencia humana no se podía realizar en lo presencial. ¿Sí? A través de la música, a través de la literatura, del cine, fue como pudimos navegar durante este encierro. Y entonces para nosotros es de verdad una señal terrible que después de todo esto, la primera acción del nuevo gobierno sea buscar reducir el perfil del ente rector de la cultura en el Estado. Sobre eso ya abundó el maestro Rico Bobbio, cómo esa falta de horizontalidad en las posibilidades de negociación y operativas, pues obviamente afecta el presupuesto, obviamente afecta la capacidad de acción de un instituto de cultura. Ahorita que hablaban de los logros, aunque muchos tenemos cuestionamientos a la Secretaría de Cultura actual, pero por ejemplo, el Ecana Weame, que es este estímulo fiscal de que hablaba el maestro Rico Bobbio, es de verdad un logro excepcional. O sea, en todo el país no existe, hay 6 estímulos fiscales estatales en todo el país, pero los presupuestos del siguiente es la 3ª parte de lo que el estado de Chihuahua destina a ese estímulo fiscal. A nosotros nos parece que, por ejemplo, lograr eso fue gracias a la estatura de secretaría y que pudo hablar de tú a tú con la Secretaría de Hacienda, con la oficina del gobernador, algo que hubiera sido muy difícil de gestionar a través de la figura de un instituto, ¿no? Entonces, de verdad, diputados, estamos ante un reto muy importante y seríamos de verdad un deshonroso segundo caso de desaparición de la Secretaría de Cultura. Solo hay un antecedente, que es la Secretaría de Cultura de Puebla, que desapareció y a los 3 años la volvieron a crear porque vieron que era un retroceso brutal en la búsqueda de los derechos culturales, ¿no? Entonces, de verdad los exhortamos. Nosotros estamos realizando una serie de acciones. Estas conferencias de prensa son las primeras a través de redes sociales y presenciales. Mañana haremos manifestaciones presenciales para hacerles saber al nuevo gobierno, para que ustedes también
ponderen la importancia de esto que se va a votar, ¿no? Y ustedes como representantes nuestros, nosotros esperamos que realmente representen los intereses de la ciudadanía, no del gremio artístico. Eso lo queremos dejar bien claro. Esto no se trata del gremio artístico, no se trata de que nos den dinero para hacer nuestro arte. Eso lo hemos hecho en momentos en que no hay nada de presupuesto, lo hemos seguido haciendo, participamos en ferias de libros sin pago alguno, es decir, eso siempre estamos dispuestos a hacerlos, pero esto nos trasciende a nosotros. Esto es una afectación directa a los derechos de la ciudadanía, a los derechos culturales, que son derechos humanos de la ciudadanía chihuahuense. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Estrada. Diputadas y diputados, tanto los integrantes de la comisión como los diputados que nos acompañan. Si alguien tiene más comentarios sobre el tema. Si me permites. Sí, diputado, soy Eliseo de la Rosa. Sí, diputado Chávez y posteriormente el diputado de la Rosa. Gracias. Si me permite leer un posicionamiento, diputado presidente. Claro ¿Sí? que sí, diputado. Al Honorable Congreso del Estado de Chihuahua presente, el Grupo Parlamentario de Morena, acudimos ante esta honorable asamblea a presentar un posicionamiento respecto a la iniciativa con carácter de decreto, a fin de reformar, derogar y adicionar diversas disposiciones que tienen relación con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la estructura del mismo, así como armonizar el marco normativo relacionado con la misma. Lo anterior con el sustento de los siguientes antecedentes. La iniciativa fue presentada el 13 de agosto del año en curso, siendo la promovente la licenciada María Eugenia Campos Galván, gobernadora electa del estado de Chihuahua. Iniciativa que fue turnada a la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales de conformidad al artículo 24 de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y despacho de los asuntos del orden administrativo. El Poder Ejecutivo del Estado contará con las siguientes dependencias: Secretaría General de Gobernación, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Cuarto, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación, Deporte, Secretaría del Trabajo y Prevención Social, Secretaría de Cultura, Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecológico, Secretaría de Desarrollo Rural, Secretaría de Desarrollo Municipal, Secretaría de la Función Pública, Fiscalía General del Estado, Coordinación Ejecutiva de Gabinete, Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas. 12º, Secretaría de Seguridad Pública. En este sentido, para el funcionamiento del Ejecutivo Estatal, actualmente existen 14 secretarías, una fiscalía, una coordinación ejecutiva de gabinete y una comisión estatal para los pueblos indígenas. La iniciativa promovente: extinguir las dos secretarías, la Secretaría de Desarrollo Municipal y la Secretaría de Cultura, de la cual se plantea reubicar sus funciones. Asimismo, transformar dos secretarías y una coordinación, como lo es la Secretaría de Desarrollo Social en Secretaría de Desarrollo Humano y Secretaría de Educación y Deporte, Educación, Deporte y Cultura, y la actual coordinación ejecutiva de gabinete en la Secretaría de Coordinación de Gabinete. Al respecto, es preciso comentar lo siguiente. 1. Si bien que cada cambio de gobierno parte de las facultades del Ejecutivo Estatal, por tradición es ajustar la estructura orgánica a su plan de desarrollo y a sus compromisos de campaña. Es aún más cierto que para alcanzar un efectivo desarrollo y por ende bienestar en la población del estado de Chihuahua, se deben pensar y planear estructuras gubernamentales sólidas, eficientes, eficaces y efectivas, con programas y proyectos de largo plazo, estructuras que sean evaluadas periódicamente sobre su desempeño para contar con indicadores para tomar las mejores decisiones de cuándo es conveniente o no cambiar o crear nuevas estructuras de gobierno. 2. No se puede proponer un plan de gobierno y una nueva estructura de gobierno sin la participación activa de la sociedad. 3. De conformidad al mismo precepto legal, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo en su artículo 27, a la Secretaría de Desarrollo Social corresponde el despacho de los siguientes asuntos. 1. Coordinar el diseño, instrumentación, evaluación y seguimiento de la política estatal de desarrollo social y humano, así como conducir la formulación de programas respectivos. 2. Coordinar el sistema estatal de desarrollo social y humano. 3. Establecer las políticas públicas de desarrollo social para personas indígenas, menores de edad, jóvenes, adultas,
mayores en situación de discapacidad, pobreza, desigualdad, marginación, discriminación y exclusión, para la coordinación y concertación de los programas, proyectos y acciones vinculados a los fines antes señalados. Se apoyará en la social, tendrá naturalística de órgano desconcentrado. Cuarto, coordinar e implementar las directrices y estrategias que señala el Plan Estatal de Desarrollo para aquellos organismos e instituciones sujetos a Ejecutivo Estatal que integran los servicios de asistencia social pública y privada, así como el desarrollo social y humano. Quinto, vigilar que el desempeño en las actividades de las entidades paraestatales adscritas al sector que encargaría en el sector social, que reciba recursos públicos para programas y actividades relacionadas con el desarrollo social y humano, se realice conforme a la normatividad aplicable. Sexto, celebrar convenios y contratos acuerdo de cualquier otro acto jurídico en materia de desarrollo social y humano, así como de asistencia social con las dependencias y entidades de las administraciones públicas federal, municipal y de las demás entidades federativas, al igual que en los sectores social y privado. Séptimo, coordinar el diseño, instrumentación, evaluación y seguir igualdad sustancial, entre mujeres y hombres, así como para prevenir y erradicar la violencia de género. Octavo, promover y fomentar acciones para fortalecer el desarrollo de la familia. Noveno, operar la ventanilla única de atención a gestoría y apoyos en los términos que establezca el reglamento que para el efecto se expida. Décimo, a participar en la atención a la población en caso de desastre de origen natural o antropogénico que ponga en riesgo a los habitantes en general. Onceavo, promover, brindar asesoría y capacitación en materia de desarrollo social y humano para la profesionalización y funcionamiento de las dependencias y entidades de la administración pública estatal y municipal, así como las organizaciones de la sociedad civil. Doceavo, definir la zona de la atención prioritaria de conformidad con los índices de pobreza y marginación. Decimotercero, fomentar las actividades de los organismos de la sociedad civil que indica que el campo de desarrollo social y humano. Decimocuarto, llevar a cabo programas de desarrollo que deberían incluir acciones de asistencia, ayudas alimenticias, campañas de salud, educación, vivienda y además medidas tendientes a contrarrestar las condiciones sociales que inciden en aumentar el riesgo de victimización de los delitos previstos en la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de personas y para la protección y asistencia a las víctimas de estos delitos. Decimoquinto, junto de las dependencias del potencial objetivos establecidos en los acuerdos que les da origen. Décimo, la atribuyan la ley, elementos y objetivos. Desarrollo fundamental al hablar de progreso. Podríamos decir que el desarrollo, cambio a seguir y el bienestar es el objetivo. El estado de bienestar es el conjunto de medidas o políticas desarrolladas por un gobierno con el objetivo de brindar oportunidades para ser aprovechadas en todos los ciudadanos. En Secretaría de Desarrollo, en lugar de proponer como Secretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, debería ser Secretaría de Bienestar, porque al final de esos objetivos que se persigue, abro comillas, el bienestar de las personas, cierro comillas. Cuarto, respecto al desaparecer la Secretaría de Cultura en el Estado y reubicación de Educación, el tema educativo siempre debe ir alineado a una calidad educativa. La situación por la que atraviesa el mundo y nuestro país ha dejado de manifestar gran impar en el sistema educativo. En los métodos, tecnologías permite y garantizar el acceso educativo a toda la población, por lo que el tema educativo debe ser de los ejes prioritarios y concentrar las políticas
políticas públicas, educativo y calidad. Por citar, en la cumbre, abro comillas, Reunión Global sobre Educación 2020 de la UNESCO, celebrada en París, cierro comillas, señaló, abro comillas, a partir del inicio de la pandemia, al menos un tercio de los estudiantes del mundo se han visto privados de alguna forma de aprendizaje. El cierre de las escuelas afecta actualmente a cerca de 500 millones de estudiantes. El grupo marginado, al menos 11 millones de niñas, corre un alto riesgo de no volver nunca más a la escuela, cierro comillas. Dicha declaración incluyó jefes de Estado y de gobierno, ministros y delegados y representantes de las agencias de la ONU, organización internacional y regional, la sociedad civil y los docentes, entre otros actores del sector. Se acordó mantener el compromiso con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en especial con la meta número 4 dedicada a la educación de calidad. Además, para reducir el impacto del COVID-19, estimado está en 200 mil millones de dólares anuales en los países de ingresos bajos y medio bajos. Si no se adoptan medidas y se refuerza la cooperación mundial en materia educativa, se acordó invertir de inmediato en educación de calidad, inclusiva y equitativa en el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Entre los compromisos de la declaración también se busca aumentar o mantener la participación del gasto público en educación, criterios de reflexionar 4% hasta 15 al 20%, por lo que el esta competencias digitales de implica lograr un de calidad, una convicción de que el educador es más poderoso para garantizar el desarrollo sostenible, continuo, busca seguridad y los niños completen su educación 2030, proporcionar formación técnica asequible y eliminar las disparidades de género e ingresos, además de lograr el acceso universal a la educación superior de calidad. Respecto a funcionar la cultura, son dos temas estrechamente vinculados. Sin embargo, es importante comentar que existe una legislación vigente federal, Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Y en nuestro estado, Ley de Desarrollo para el Estado del precepto federal se desprende el artículo 3º. Las manifestaciones culturales a que se refiere esta ley son los elementos materiales, inmateriales, preteritorias, prácticas que identifican a grupos, pueblos y comunidades que integran la nación, elementos que las personas de manera individual o colectiva reconocen como valor y significado que les aparte cultural, que tiene el pleno derecho de acceder, participar, practicar y disfrutar de manera afectiva y creativa. Artículo de cultura, para la cual celebrará acuerdos de coordinación con las dependencias de entidades de la Administración Pública Federal, de las entidades federativas y con los municipios y alcaldías. La política cultural del Estado deberá contener acciones para promover la cooperación solidaria de todos aquellos que participen en las actividades culturales, incluidos el conocimiento, desarrollo y difusión de las culturas de los pueblos indígenas del país, mediante el establecimiento de acciones que permitan vincular el sector cultural con el sector educativo, turístico, de desarrollo social, del medio ambiente, económico y demás sectores de la sociedad. Artículo 6º. Corresponde a las instituciones del Estado establecer políticas públicas, crear medios institucionales, usar y mantener infraestructura física, aplicar recursos financieros, materiales y humanos para hacer efectivo el ejercicio de los derechos culturales. Artículo 7º. La política cultural
del Estado mexicano a través de los siguientes principios. 1. Respeto a la libertad y creatividad de las manifestaciones culturales. 2. Igualdad de las culturas. 3. Reconocimiento de la diversidad cultural del país. 4. Reconocimiento de la identidad y dignidad de las personas. 5. Libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas y sus comunidades. 6. Igualdad de género. Por lo que la cultura es importante para la vitalidad de todas las comunidades a nivel mundial. La investigación ha mostrado conexiones directas entre la cultura y la revitalización de las comunidades. Las redes sociales creadas a través de iniciativas artísticas basadas en la comunidad han dado resultados, beneficios económicos directos para el vecindario, como nuevos usos de las instalaciones existentes y nuevos empleos para artistas locales. La cultura ayuda a las ciudades a desarrollar narrativas de la ciudad convincentes y marcas distintivas, con puntos de venta únicos para turistas e inversionistas de negocios. Los distritos culturales ricos también mejoran la competitividad al atraer talento, negocios. El patrimonio cultural también es un factor en el desarrollo rural. El apoyo al turismo, la renovación de la comunidad y la conservación histórica. En tal virtud deberá prevalecer la Secretaría de Cultura, ofreciendo cabal cumplimiento de las legislaciones vigentes. 5. Las finanzas del Estado no son robustas, por lo que realmente se debe hacer un análisis profundo de la estructura de gobierno, priorizando los temas que realmente beneficien a la población del Estado de Chihuahua. 6. Al día de hoy, no es factible más carga burocrática para hacer una nueva Secretaría de Coordinación de un gabinete y conservar la Secretaría de Desarrollo Municipal. Hay prioridades en el Estado como la salud, educación, el empleo. Citando el numeral artículo 35 bis de dicha ley, la Secretaría de Desarrollo Municipal corresponde al despacho de los siguientes asuntos. 1. Coadyuvar al desarrollo de los municipios. 2. Elaborar los planes y programas tendientes a apoyar el desarrollo de los municipios mediante el mejor aprovechamiento de los recursos. 3. Promover al Ejecutivo las acciones, mecanismos de coordinación entre el Estado y los municipios para fortalecer el desarrollo económico y social de estos. 4. Proponer al Ejecutivo la celebración de convenios de coordinación con los municipios para la realización de obras y la presentación de servicios. 5. Gestionar el apoyo a los ayuntamientos en las acciones tendientes al logro de su desarrollo administrativo para fortalecer sistemas de planeación, programación, control y evaluación, así como los procedimientos operativos para optimizar la presentación de servicios públicos municipales. 6. Promover el desarrollo equilibrado en los municipios conurbados, impulsando la organización regional, acuerdo con la vocación económica de cada zona. 7. Fomentar e impulsar la participación de los ayuntamientos en programas que tienen el desarrollo de los mismos. 8. Promover la participación ciudadana, formar de forma organizada que impulse el desarrollo comunitario para el cumplimiento de planes y programas de los municipios. 9. Elaborar e impartir cursos de capacitación dirigidos a los presidentes municipales electos y sus suplentes a fin de que una vez reciban la constancia que los acredite como tales y antes de la toma de posesión de su cargo, cuenten con conocimiento y habilidades necesarios para cumplir con sus funciones bajo criterios de eficiencia y legalidad. Asimismo, a las diversas naturaleza de la gestión, regidores, síndicos municipales, elaborar e impartir cursos de capacitación para estos. Son los mismos requisitos y consecuencias que los citados en el párrafo anterior. Instrumentar y desarrollar en coordinación con las dependencias federales competentes y con las instituciones de educación superior, un sistema de profesionalización y capacitación del servicio público municipal, mediante modelos de formación continua de los servidores públicos municipales y de certificación de las competencias laborales de los titulares de las diversas dependencias municipales, las que se refiere al último párrafo del artículo 60 del Código Municipal para el Estado en los términos que establece la ley. 10. Asesorar, impartir y garantizar cursos y talleres de capacitación, actualización administrativa jurídica para el desempeño de las funciones municipales. 11. Celebrar convenios tanto en el Poder Judicial del Estado como el de la Federación y sus respectivos consejos de la Judicatura para coadyuvar en los procesos de capacitación
en materia de derechos y cultura de los pueblos, comunidades indígenas, a quienes formen parte de la funcionaría pública, así como las personas traductoras e intérpretes, según corresponda, que integren la instancia especializada correspondiente. En relación al artículo 35 ter del mismo ordenamiento legal, la coordinación ejecutiva del gabinete será el órgano de la administración pública centralizada, que dé seguimiento a las políticas públicas y al plan estatal de desarrollo, los acuerdos dictados por el gobernador del estado, facilitando la comunicación entre los titulares de las dependencias, que además las siguientes atribuciones: coordinar y elaborar el plan estatal de desarrollo y los informes de gobierno, dar seguimiento a los acuerdos que instruye el gobernador, planificar los asuntos y estrategias y la priorización de las acciones a la administración pública estatal, realizar estudios y proponer al gobernador del estado alternativas de reorganización de los servicios que presentan las distintas dependencias, así como detectar necesidades, implementar acciones de optimización y sinergia de los procedimientos administrativos internos. Proponer al gobernador los proyectos de políticas públicas reglamentados internos, manuales y disposiciones de carácter general para la administración pública centralizada y en el ámbito de su competencia. Armonizar en los planes, programas y funcionamiento de las dependencias y entidades en la administración pública se ajusten al Plan Estatal de Desarrollo. Recopilar, sistematizar la información de actividades e informar al gobernador de los resultados y desempeño de las tareas que lleven a cabo las dependencias en la administración pública centralizada, las demás que expresamente le encomiende la ley, reglamento y acuerdo. Por lo que para la reubicación de la Secretaría de Desarrollo Municipal es preciso revisar realmente sus funciones y analizar si realmente amerita continúe. Asimismo, analizar si la coordinación del gabinete tuvo el impacto esperado, es decir, conocer qué resultados tuvieron dichas instancias ante su reciente creación, siendo de 5 años. Las funciones realizadas por estas instancias denota duplicidad de funciones con otras secretarías e instancias de gobierno del Estado. La recomendación para hacer un uso racional, eficiente, eficaz de los recursos económicos, humanos y materias en que cada secretaría del gobierno del Estado dentro de sus atribuciones y sean realmente sus funciones, toda vez que es mantener que todas cumplan con el Plan Estatal de Desarrollo y se vinculen con los municipios. Respecto al cumplimiento del Plan Estatal de Desarrollo, es una situación que se ha vuelto en letra muerta y no se cumpla a cabalidad. Por otra parte, es importante que dichas estructuras gubernamentales, planes, programas y presupuestos se orienten a la Agenda 2030 y realmente se contribuya al cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Octavo, atendiendo la participación del Movimiento Estatal de Mujeres de Chihuahua, de no modificar el nombre ni atribuciones a la Fiscalía Especialidad en atención a mujeres víctimas del delito por razones de género, para responder adecuadamente a las demandas sociales y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Textualmente refiere, abro comillas, los centros de justicia para las mujeres, CEJUMS, son una política pública que hoy se reconoce como prioridad nacional por el Centro Nacional de Prevención y Participación Ciudadana del Delito del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, encaminada a la prevención, atención, sanación y erradicación de la violencia contra las mujeres. En ese sentido, la tendencia en todo el país es el fortalecimiento de su institucionalidad, como lo demanda el contexto actual, por lo que se reconoce la necesidad de otorgarle a estos centros mayor capacidad de gestión a través de dotarlos de una autonomía técnica, administrativa, independencia presupuestaria y con personalidad jurídica y patrimonio propio. Cierro comillas. Se propone con el fin de fortalecer los centros de justicia para mujeres de Chihuahua. Se constituya como un órgano descentralizado de la Fiscalía General del Estado que cuente con el nivel de secretaría. Esto de conformidad a la política nacional para otorgarle autonomía presupuestaria y de gestión, así como de personalidad jurídica. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Gracias, diputado Chávez. Tiene la palabra el diputado de la Rosa. Muy bien, buenas tardes.
No sé, de verdad no tengo idea quién fue la persona o el consejero que le propuso y aconsejó a la gobernadora electa sub judice que moviera, que trasladara a la Secretaría de Cultura, convertirla en un instituto a disposición de la Secretaría de Educación Pública. Y yo digo que no sé quién fue, porque quien lo haya hecho es una persona total y absolutamente ignorante. Es una persona enemiga de la cultura, enemiga del derecho, ignorante totalmente. Y voy a ser muy breve, ¿por qué? La Secretaría de Cultura se estableció en Chihuahua siguiendo toda una cadena de disposiciones jurídicas que vienen desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la firma del Pacto Internacional de Derechos Sociales, Económicos y Culturales, que comprometen a México a desarrollar una política cultural progresiva. Textualmente dice progresiva. Los derechos económicos, sociales y culturales son progresivos, no pueden darse marcha atrás. La Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, después del 2011, que se reconoce que el paradigma es la protección de los derechos humanos, modifica las fracciones, el artículo 4 y el 73, fracción 29, inciso ñ, y establece la necesidad de proteger el ejercicio de los derechos culturales. Y por eso se establece la Ley General de Cultura y Derechos Culturales. Con todos esos antecedentes se establece la Secretaría de Cultura. O sea, el Instituto de Cultura se convierte en secretaría. Pero además, esta legislación que se ha caracterizado por generar una gran cantidad de leyes y de decretos humanitarios. La producción de esta legislación tiene una gran carga humanitaria para proteger y apoyar el ejercicio de los derechos humanos culturales. Aprobamos las siguientes leyes que se las dejamos a cargo de la Secretaría de Cultura para su instrumentación. Aprobamos la Ley de Desarrollo Cultural para el Estado de Chihuahua el 3 de febrero de 2018. Todavía no llegábamos. La Ley de Fomento para la Lectura del Libro del Estado de Chihuahua el 10 de noviembre del 2018, es la legislatura 66. La Ley para el Fomento de la Actividad Cultural Fílmica del Estado de Chihuahua, 21 de julio del 2018, previo. La Ley de Protección al Patrimonio Cultural del Estado de Chihuahua, 5 de mayo del 2018. La Ley Estatal de Bibliotecas. Hicimos una reforma nosotros el 26 de septiembre del 2018, y todas las leyes se las dejamos a cargo de la Secretaría de Cultura. Además, debemos dar cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado y el Plan Sectorial de la Secretaría de Cultura. Por eso, compañeros, porque nosotros hicimos todo eso para proteger la cultura, porque nosotros hicimos todo eso para que el derecho humano a la cultura de los chihuahuenses se convierta poco a poco en realidad, porque convencimos al empresariado para que ellos sean los que aporten directamente recursos a proyectos culturales concretos. Y el empresariado, facultamos al empresariado que aportara 50 millones de pesos en un artículo transitorio concreto, específico, que se le iban a considerar como parte de deducibles de impuestos, del impuesto sobre nómina.
porque nosotros hemos hecho todo eso en defensa de la cultura, porque la compañera Blanca Gámez ha sido una impulsora de la defensa de los derechos humanos, ha sido un motor para defender los derechos humanos en todos sus niveles. Por eso, compañeros, nosotros no podemos votar reconvertir la Secretaría de la Cultura en un instituto. Nos estaríamos negando a nosotros mismos, estaríamos escupiendo hacia arriba y la saliva nos caería encima, y además considero que sería anticonstitucional. Compañeros, ¿por qué no somos razonables? Miren, tenemos 3 meses para aprobar el presupuesto de egresos. ¿Por qué no se platica con la gobernadora electa sub iudice para efectos de preparar y programar todo, verdaderamente toda una reingeniería y dotarlas de presupuestos? Y en ese sentido, que en enero empiece a funcionar con presupuesto, con recursos, con compromisos empresariales, con compromisos ciudadanos, empiece a funcionar este nuevo gobierno, porque la verdad podremos estar confrontados, podremos estarlo denunciando, podremos haber peleado en las elecciones, pero la verdad, una vez que la declare o que no declare el Tribunal Superior Electoral, que la ciudadana María Eugenia Campos es la gobernadora, nosotros tenemos que trabajar junto con ella, porque nosotros no queremos que a Chihuahua le vaya mal y tenemos que colaborar. Y esa no es la manera de colaborar. Vamos haciéndolo bien, vamos haciéndolo organizadamente, vamos estableciendo las prioridades del gobierno, pero las prioridades de Chihuahua no son reducir la Secretaría de Cultura a un instituto. Muchas gracias, compañeros, y ese es un llamado a su congruencia, que yo la conozco, la respaldo, y siempre he admirado la lucha que hemos tenido a favor de los derechos humanos. Ninguna legislación había aprobado tantas reformas a los derechos humanos, a la protección de las mujeres, a la protección de los niños. Ninguna. Y ahora vamos a dar marcha atrás. No lo hagamos, compañeros. Gracias. Gracias, diputado de la Rosa. ¿Algún otro diputado, diputada, integrantes de la comisión o de los diputados que nos acompañan que quiera hacer uso de la palabra? Sí, yo, presidente. Diputado Alejandro Gloria, por favor. Adelante, diputado Gloria. Bueno, yo primeramente comienzo saludando a todos. Muy buenas tardes. Y quiero mandar un mensaje clarísimo tanto al maestro Arturo Rico como a Ángel Estrada, diciéndoles y comprometiéndome, porque la conozco, a la actual gobernadora electa, que tiene una gran capacidad de escucha y de disertación. Por lo siguiente, obviamente entiendo las razones y los motivos por los cuales están manifestando, que han sido muy apegados al tema que yo siempre he estado luchando porque se dé también en el Estado, que es crear una Secretaría del Medio Ambiente. Diputado Gloria, se cortó su audio. Perdón, perdí la señal. Sí. Bueno, les comentaba, hace muchos años es una lucha que hemos estado dando intestina, también muchos de los ciudadanos en el estado de Chihuahua, porque también se crea una secretaría, como se los digo, de ecología y de medio ambiente.
Lo que tenemos que entender y tener muy claro nosotros y transmitírselo a la gente como el maestro Arturo Rico y Ángel Estrada es la necesidad de establecer presupuestos claros, donde no se creen secretarías solamente por crearlas, sino que éstas realmente tengan una función y sobre todo que cuenten con los recursos necesarios para que sus necesidades propias puedan sostenerlas. Apelo ahorita, en este momento, obviamente, al análisis consensual que se hizo por parte del gobierno de transición y por lo cual están sugiriendo esta necesidad, a lo cual nosotros, sugiero, compañero presidente de la comisión, establezcamos un diálogo pronto con la misma gobernadora electa para establecer y puntualizar este tema en materia de cultura en el Estado. Por el resto de la iniciativa y tomando en consideración obviamente los tiempos que apremian y que obviamente dándole una pauta de confianza a la administración pública que se va a establecer para los próximos 6 años en el Estado, pues obviamente sugeriría que avanzáramos un poco en el tema de establecer que esta iniciativa se pueda ir a revisión, pero con el tema o con la exclusión de obviamente establecerla como una disposición lógica, clara y permanente para el gobierno que viene. Yo creo que es muy importante entender y que entendamos todos que esto no se trata de un tema que específicamente a alguien o a alguien se le ocurrió dañar a alguien en lo particular. Yo creo que lo que se está tratando de establecer aquí, y coincido con todas las opiniones de mis compañeros diputados, los que han hablado previamente, es esta de manera eficiente y eficaz. Si bien, como lo manifestó el maestro Arturo Rico, si un secretario tiene la voz cantante con el poder ejecutivo en el momento, también los directores deberían de tener la misma posibilidad y las mismas prioridades. Ahí está el ejemplo claro de las universidades de este estado que tienen voz cantante. Yo lo he visto y lo he presenciado efectivamente con los gobiernos en turno, como los mismos directores de las universidades tienen esa facultad de poder platicar en el despacho directamente con el Ejecutivo del Estado. Yo creo que así, de esa misma manera, pudiese funcionar este Instituto de Cultura del Estado. Sin embargo, razonaré y trataré de apoyar las opiniones vertidas que van en contra de la limitación que esto generaría, y por supuesto que se lo haremos llegar para que ella lo tome en consideración. Yo creo que es importante que ahorita, por la premura del tiempo, sin duda alguna, le demos paso y cabida a esta iniciativa con esas situaciones en lo particular, con esas restricciones en lo particular. El tema cultural. Yo del resto de los temas, yo lo vería como óptimo, los vería como eficientes, los vería como una reingeniería práctica, porque estando en la ejecución del poder es donde te das cuenta realmente de cómo los presupuestos son muy cortos y las necesidades son muy amplias. Por lo cual, coincido totalmente con esta nueva ingeniería, coincido en que muchas de las funciones se están duplicando y coincido también que en muchas de las administraciones se han creado secretarías que lo único que hacen es engrosar en su contenido
la carga administrativa para un recurso que es limitado. Por lo cual, yo sugiero, presidente, que se le dé cabida a esta iniciativa con la exclusión del tema cultural para poderlo platicar lo más pronto posible con la candidata electa o con la gobernadora electa, y que ella nos dé sus opiniones y las vierta, inclusive en un foro abierto como este, en una posterior sesión. De ahí en más, quedo a sus órdenes, al maestro Arturo, al maestro Ángel Estrada. Con mucho gusto estaremos pugnando porque las cosas se hagan bien. Siempre hemos sido partícipes para que las cosas en el Estado se den de manera eficiente, pero sí también recalcarles que en el Estado ahorita el tema administrativo es prioridad y obviamente los recursos, cómo se van a quedar para ejercer durante los siguientes 6 años, están muy comprometidos. Por lo cual, sin más, yo me gustaría que la gobernadora electa nos diera su opinión al respecto y por el resto de la iniciativa, pues darle paso y cabida a que se vaya autorizando y que pueda abrirse un sentido positivo para la misma dentro de esta comisión. Muchas gracias, presidente. ¿Cuánto? Gracias, diputado Gloria. Igualmente, en el mismo sentido, yo creo que por lo vasto que es el contenido de la iniciativa y en donde, desde luego que ahorita el tema cultural es el que nos ha ocupado la mayor parte del tiempo, instruir a la Secretaría Técnica para que vaya elaborando un proyecto de dictamen sin que esto sea un obstáculo para seguir revisando algunos de los temas que se han comentado aquí, sobre todo el tema cultural. Entonces, si ustedes están de acuerdo, integrantes de la comisión, que la Secretaría Técnica vaya avanzando, porque les digo, el dictamen es muy amplio porque la iniciativa es muy amplia. Si bien es cierto, nos hemos centrado mucho en el tema de la Secretaría de Cultura, que bien vale la pena seguirlo analizando y seguir obviamente recogiendo todas estas posturas, pero sí instruir a la Secretaría Técnica para que vaya elaborando el proyecto de dictamen con todos los demás temas en donde no ha habido absolutamente ninguna controversia por parte de quienes integramos este Congreso. Entonces, si están de acuerdo ustedes, diputado Gloria, diputado Chávez, diputado Frías, que la Secretaría Técnica vaya avanzándole, porque recuerden que tenemos el tiempo encima, tenemos un periodo extraordinario mañana. Sin embargo, para poder citar otro periodo extraordinario, porque pues, evidentemente esta iniciativa, su dictamen en el sentido que vaya, no entraría en el periodo extraordinario del día de mañana, pero si queremos que entre, tenemos que tener un dictamen antes de que concluya la semana. Entonces sí es importante, visto de que se agregaron 2 iniciativas más del diputado Fernando Álvarez Monge, que la Secretaría Técnica pueda ir avanzando en el proyecto de dictamen para que cuando terminemos el análisis y obviamente abundemos más sobre el tema de la Secretaría de Cultura, tener una mayor posibilidad para poder estar en condiciones ya con un dictamen debidamente elaborado. El diputado Álvarez Monge pidió la palabra. Sí, presidente. Adelante, diputado. Gracias. Sí, justo para hacer una aclaración, si me lo permite, diputados integrantes de la comisión, escuchando al inicio a la Secretaría Técnica respecto al alcance que se hizo llegar por parte de la gobernadora, me llamó la atención que se nombraba en el artículo 26, que se le adicionaba, que refiere a la Secretaría de Hacienda, corresponde al despacho de los siguientes asuntos y refiere el numeral 50 y ¿qué? Bueno, ¿qué le digo? Acá está. El 56, ejercer las atribuciones relativas a la política digital del Estado. Me llamó la atención porque en la iniciativa original, dicha función estaba contenida en el artículo 35 ter, que habla de la Secretaría de Coordinación de Gabinete. Yo he estado
como ustedes saben, en contacto con el equipo de transición, y al ver esta modificación en el alcance me llamó la atención, lo estoy consultando con ellos, de hecho aquí me encuentro, y me dicen que fue un error de la transcripción el pasarlo a la Secretaría de Hacienda. Es decir, para efectos prácticos de ustedes, diputados, si me lo permiten, y me hace esa petición la gobernadora, que se tome en cuenta para este efecto de la política digital, se sostenga en donde iba en el documento original de la iniciativa del 13 de agosto, que versa que se queda política digital en la Secretaría de Coordinación de Gabinete, en lo que es el artículo 35 ter, y que es la fracción 14ª en materia de política digital, y que ahí desglosa lo que se refiere esta área. Entonces, por mi conducto, les hago esa aclaración que me pide la gobernadora María Eugenia Campos, para efectos de que en su dictamen lo puedan tener en cuenta, si así lo consideran, señoras y señores diputados de la comisión. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado Álvarez. ¿Algún otro diputado o diputada que quieran hacer uso de la palabra? La licenciada Ruth Fierro quiere participar. Adelante, Blanquita. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y todos. Mi nombre es Ruth Fierro, soy integrante del Movimiento Estatal de Mujeres, y como saben hemos enviado un documento porque hay dos puntos que nos interesan mucho de la iniciativa presentada por la gobernadora electa, y como entramos un poco tarde a la reunión no nos queda claro si sobre esto se discutió o no, pero queríamos aprovechar la oportunidad para hablar básicamente sobre los dos puntos. Reiteramos en el tema de la Fiscalía especializada en atención a mujeres víctimas de delitos por razones de género. Nosotras exponíamos el cómo existe toda una obligación del Estado mexicano en general de atender muy específicamente el tema concreto de la violencia contra las mujeres por razones de género. O sea, la creación de la Fiscalía responde a esas obligaciones del ámbito internacional, y también creemos que por eso al establecer la palabra o al incluirle o incorporarle la palabra familia, se desvirtúa o se aparta esa obligación que México tiene en concreto sobre el combate a la violencia contra las mujeres por razones de género. Entonces, nuestra propuesta únicamente es que no se incorpore este nombre a la Fiscalía, porque responde a esas obligaciones internacionales, pero también pues ustedes lo saben, el estado de Chihuahua es emblemático en el tema de la lucha de la violencia contra las mujeres, entonces también tiene razones históricas y políticas de por qué existe esta Fiscalía. Y nada más también poner sobre la mesa el tema de los centros de justicia para las mujeres. También existe una política nacional, de hecho está por aprobarse, se encuentra actualmente en el Senado, una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que va a determinar que de forma homologada estos centros de justicia deban de constituirse como organismos descentralizados de las fiscalías generales del Estado. Entonces también consideramos que las dos cosas, tanto el incorporar a los centros de justicia para las mujeres como unidades administrativas de la FEM, como el incorporar la palabra familia a la Fiscalía, significan como un retroceso a el avance que ha habido en las obligaciones de México para el combate específico de la violencia por razón de género. Bien lo recalcaba hace un momento el diputado de la Rosa, que efectivamente los derechos humanos tienen esta característica de ser progresivos, no se puede dar marcha atrás, ¿no? Entonces eventualmente hay que estar pensando en cómo generar mejores condiciones y no un retroceso. También, por último, y con esto al menos yo termino, no sé si otra de mis compañeras quiere hacer uso de la palabra, pero también termino diciendo que justo
como Movimiento Estatal de Mujeres estuvimos trabajando casi por muchos meses para presentar una iniciativa que ahora sabemos, bueno, no se quedó ahí atorada, pero es relevante por lo que voy a decir. Trabajamos por muchos meses consultando diferentes leyes de otros estados, comparando cuáles eran las valoraciones, cómo estaban valorados otros centros de justicia, y lo que nosotras hicimos fue hacer una propuesta de ley donde lo que queríamos era establecer el mejor centro de justicia para las mujeres en todo el país. Entonces tomamos las mejores recomendaciones, las mejores leyes, lo mejor, y lo propusimos a ustedes. El punto con lo que quiero decir esto es que nos den el voto de confianza cuando decimos que lo mejor para los centros de justicia, porque nos hemos dedicado a esto toda la vida, cuando nosotras decimos que debe de constituirse como un órgano descentralizado de la Fiscalía General del Estado, es porque lo hemos estudiado por mucho tiempo, es porque hemos estado acompañando a las mujeres que van a los centros de justicia, es porque platicado con otras organizaciones e instancias a nivel nacional que determinan que lo mejor para fortalecer esta política pública para las mujeres y las niñas es el fortalecimiento de estas instituciones. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado René Frías. Tiene el uso de la palabra. Gracias, diputado presidente. Saludo también a mis compañeras y compañeros diputados y a todos los que están presentes en esta importante reunión. Yo he escuchado con mucha atención y valoro las expresiones y los argumentos que todos han presentado. Me parece que son dignos de análisis, de un mayor análisis. Por lo tanto, yo pediría a la presidencia de la comisión y a mis compañeras y compañeros diputados que se pudiera, así como lo comentaba el presidente, se pudiera avanzando en la redacción general del dictamen, pero que no se sometiera a votación en este momento, sino que nos diera la oportunidad a todos de poderlo seguir analizando durante estos días, que podamos darnos el tiempo para tomar una mejor determinación, porque como lo señalaba anteriormente, las expresiones que se han aquí vertido y los argumentos son argumentos válidos, y bien vale que tengamos la oportunidad de que nuestra gobernadora electa también nos pueda dar los propios y darle mayor fortaleza a la iniciativa que se ha presentado, y de esa manera poder presentar poder llegar a una votación de la misma. Entonces, pero sí con insistencia en que se puede ir por parte de la Secretaría Técnica avanzando en la redacción del dictamen que habremos de presentar a la sesión extraordinaria que próximamente se lleva a cabo. Gracias, diputado presidente, es cuanto. Gracias, diputado Frías. Nada más un minuto, licenciado. Sí, adelante. Nada más, miren, nada más, compañeros, en apoyo a lo que acaba de decir la licenciada Ruth Fierro, el día de mañana en la sesión extraordinaria se va a someter a votación el proyecto Spotlight, que es un proyecto que se vino trabajando con la ONU, con todas el movimiento de mujeres, las comisiones de derechos humanos a nivel nacional, a nivel internacional, y que reúne toda una serie de de modificaciones a la ley para proteger a las mujeres, a los niños y niñas. Y quería yo pedirles a ustedes, diputados que están aquí presentes, que nos acompañen en mantener esta política que yo creo que va a ser la distinción de la legislatura 66, de ser la legislatura de los derechos humanos, que mañana nos acompañen para aprobar precisamente del conjunto de leyes, algunas de las cuales se refería la licenciada Ruth Fierro. Nada más eso, gracias compañeros. La reforma, la propuesta ahí la tienen, el dictamen ahí lo tienen, y es verdaderamente indispensable que sigamos protegiendo a las mujeres, a los niños y a los adolescentes. Muchas gracias. Gracias, diputado de la Rosa. A continuación, solicito al diputado secretario pregunte a los diputados si existe algún otro asunto general que deseen tratar en la presente reunión.
Por instrucciones de la presidencia, pregunto a quienes integran esta comisión si existe algún asunto general a tratar. Diputado Miguel Ángel Latorre, no. Ninguno. ¿No, verdad? No, René, no. Solo Ni quiero yo. dejar claro, soy el diputado Gloria, solo quiero dejar en claro Sí, diputado Gloria. Perdón. la postura de la iniciativa referente a lo presentado por la gobernadora electa, que se vaya estableciendo el dictamen procedente. Sí. Correcto, gracias. Gracias, diputado. Muchas gracias, diputado secretario. No habiendo más asuntos que tratar y siendo las 12 horas con 54 minutos del día en que se actúa, se levanta la reunión.